Ahí recuperamos el contacto, me dice Santiago, con Luciano Orellano para hablar sobre la hidrovía, este corredor tan importante por donde sale la mayor parte de lo que exporta el país, uno de los más relevantes a nivel internacional. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, gusto, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Luciano Orellano es periodista, es investigador, es escritor y bueno, ha hecho varios trabajos sobre la importancia de la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde sale la mayor parte de lo que exportamos, y de cómo eso que exportamos, esos dividendos, principalmente quedan en manos extranjeras, no argentinas, y en pocas manos, más principalmente. Sí, Ujú. sí, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la pregunta? Sí, cómo, a ver, ¿qué es lo que va a pasar en este marco que vos has analizado en diferentes oportunidades? ¿Qué es lo que va a pasar en este gobierno de Milei? ¿No? Que Milei, por lo que tengo entendido, tiene la idea de liberalizar el comercio, incluido el comercio exterior. Sí, sí, desde ya, o sea, nosotros primero, todos los trabajos, nosotros siempre hemos dicho, Argentina sangra por la barranca del río Paraná, y eso que tiene que ver que la Argentina ha perdido soberanía comercial en materia, no solo la Argentina, sino todo el comercio, digamos, en materia de puertos y comercio, es decir, usted no decide cómo se integra al mercado mundial, qué vende, cuándo le vende, cómo cobra, sino que, digamos así, eso está en manos fundamentalmente de empresas, digamos, privadas extranjeras, en la cual nosotros desde ya que no planteamos en términos absolutos, pero el Estado casi no tiene injerencia en esa materia. Y de ahí, mire, si será importante, lo que estamos hablando tiene que ver, digamos, con que desde ahí se deriva el tema de la soberanía monetaria de cualquier Estado del mundo. Por eso Ujú. siempre estamos en esta disyuntiva, cuánto se tributa, cómo se tributa, ¿no? Y todo el andamiaje y la estructura económica argentina. Bueno, nosotros venimos diciendo, en materia de soberanía se había tocado fondo, se ha tocado fondo, necesita una revisión integral como lo planteaban los Patriotas de Mayo, y dimos algunos pasos en esta discusión del dragado. El dragado es un río de enorme significación, usted lo decía, entre los más importantes del mundo, 3.442 kilómetros, que circulan un volumen de más de 100 millones de toneladas todos los años, Ujú. bueno, 65.000 millones de dólares. Esto involucra también al Paraguay, parte de Brasil, parte de Bolivia, la Argentina, ni hablar casi en su totalidad, y también, digamos, Uruguay, es decir, un lugar de carácter estratégico. Le quiero decir una sola mención para tener, mire, la Segunda Guerra Mundial dependía en parte, digamos, en este conflicto bélico, paradigma en el mundo, empezó en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque la proteína, para, digamos, ninguna guerra se puede ganar sin proteína, sin alimento y sin energía. Ujú. Bueno, esto de aquí, desde 1945, 1939, que fue, ¿no es cierto?, esta situación se ha multiplicado por 10.000 porque esta cuenca representa el 40%, ¿no es cierto?, de la seguridad alimentaria del planeta en materia de su déficit que tiene el mundo, que son 600 millones, ¿no es cierto?, de toneladas en materia de proteína. Ahora, ¿por qué pasa esto de que la ganancia queda en pocas manos y en manos extranjeras? ¿Esto No, es algo de ahora o viene desde antes? no, no, ¿Cuándo mire, arranca? son problemas estructurales que vienen en los últimos 40, digamos, 40 años, se puede decir más, ¿no? Que tiene que ver la Argentina, y al no ejercer la soberanía, usted vio que todo el tiempo plantean seguridad jurídica y atraer inversiones. Este es el cuento de hace 50 años. Mire, la Argentina necesita capitalizarse. Para eso tiene que dejar, es decir, la Argentina es uno de los países que más exporta capital o lo que se llama fuga de capitales. La Argentina hoy está en una encrucijada, fíjese, en materia de la deuda externa argentina, Ujú. ¿no?, que tiene su ilegitimidad, bueno, que está cuestionada, que un gobierno o incluso un ministro te endeuda por 100 años, pero para darle un número, es decir, la Argentina, es decir, de capitales argentinos,
Es decir, tiene una fuga de capitales 430.000 millones de dólares, casi el equivalente, ¿no es cierto?, al PBI. ¿Quién Yo debería, le hago todo este marque para ir sí, a la respuesta, porque se ha hecho, pero sí, le sí. quiero dar la significación. Y bueno, el rumbo, o sea, el rumbo que ha tomado el gobierno es muy malo en este sentido, es decir, es a contramano del mundo. Esto de el anarco, digamos así, capitalismo, Ujú. la libertad absoluta del mercado, cuando incluso, digamos, por ejemplo, el Larry Lichen, digamos, de los fondos de inversión, dice que el mundo se ha finalizado, se ha tocado fondo o está montando en otro mundo en la materia del mundo globalizado. Es decir, que empieza a haber dos mundos. Se está en un proceso de desacople del mundo y toda la política internacional está presidida de conflictos bélicos en curso y conflictos en materia global. Sí, sí, Por lo que hace, sí, algunos hablan inclusive de que se viene claro, un momento como el que después de la Segunda Guerra, de las economías se cierran sobre sí mismos, pero claro, bueno, hablan de proteccionismo. Mire, el lugar donde más proteccionismo, se sí, está radicando pero empresas, sí, ujú, perdón. no digo, pero independientemente de eso, ¿quién es el encargado o qué organismo es el encargado de controlar lo que pasa en la hidrovía? ¿Quién es Bueno, y de controlar de que todo funcione de mejor manera para la Argentina? sí, bueno, primero un tema de Estado, un tema de política, empezando por el presidente y después están todos los organismos correspondientes, aduana, FIT, prefectura, la Administración General de Puertos, pero son enclaves coloniales, convengamos, ¿se entiende? Y esto se combina, esto es un proyecto continental, porque es lo mismo, yo le puedo mencionar, ¿no es cierto?, toda esta discusión del canal Magdalena, ¿no es cierto?, que es decir, es un mecanismo de un tercio de la cosecha de la cuenca del Plata o Ujú. de la mal llamada hidrovía se hace en forma, digamos así, se va desimpuesto a través de múltiples mecanismos. Primero, O sea, podemos concluir que en estos 40 años que vos citás, independientemente de los gobiernos que han pasado, centro-izquierda, centro-derecha, derecha, liberal, menos liberal, ningún organismo, ningún ministerio cumplió la función que tenía que cumplir para controlar lo que pasa en la hidrovía, digamos. no, mire, porque los argentinos, a ver, primero, los puertos no es un kiosco. Ujú, La Argentina tuvo 70 años de guerra civil, ¿no es cierto?, por el tema de la aduana, aquí en recauda, es un tema, digamos, tuvimos 70 años de guerra civil, depende cómo la mida usted, pero entre 60 y 70 años de guerra civil, de 1815 en adelante, ¿quién tiene la llave del país y quién tiene como la llave la tranquera del candado, que entra y que sale? La Argentina ha perdido eso. Esto es lo que tiene que quedar claro, ¿se entiende? No tenemos el control. Entonces, y a partir, digamos, del año 90, donde los puertos pasan a ser privados, ¿no?, y en su mayoría extranjera, la Argentina pierde este control, digamos así, en esta materia. Esto no, no, esto es un problema que lo venimos arrastrando y sobre todo después de los 90, donde no podemos ejercer. Mire, le puedo hacer una pregunta que le pregunte a cualquier funcionario de la provincia de Santa Fe ujú. si cuánto pagan de impuesto inmobiliario, porque ni siquiera tenemos en la provincia de Santa Fe un registro de los puertos que están en la provincia de Santa Fe. ¿Me escuchó bien? Ujú. Yo le pregunto, usted mañana preséntese en el IAPI, preséntese, ¿no es cierto?, en la dirección de la provincia de Santa Fe y que le diga cuántos puestos están y cuánto pagan de impuesto inmobiliario. Ujú. No le van a saber contestar. Qué bárbaro. Entonces, ¿Por qué se da esta situación, Luciano, de barcazas paraguayas sacando nuestra producción? Paraguay, que no tiene puertos, aparece como uno de los principales exportadores de soja. ¿Por qué se da esto? O sea, tenemos, o sea, por una parte uno habla con los exportadores y te dicen que los costos laborales son altos, que los costos impositivos son altos. ¿Es así esto? ¿Por qué pasa? Porque esto es una locura, básicamente. Estamos perdiendo millones. sí, totalmente. Mire, primero hay un tema, usted menciona un tema porque la Argentina no tiene salida sin industrialización, ¿no es Ujú, cierto? Entonces, bajan 2.400 barcazas, es decir, la tercera flota, a ver, la tercera flota más importante, fluvial, del mundo está con domicilio, ¿no es cierto?, en el Paraguay. ujú. Este es un tema, una materia que nosotros hemos estudiado.
de 56 empresas, ¿no? 53 empresas, 43 son empresas extranjeras. Entonces, en materia de flota fluvial, lo que es el Paraguay es un paraíso fiscal, ¿no? Lo mismo los puertos de Montevideo, el puerto de Palmira, ¿no es cierto? O el puerto de Montevideo, que son puertos libres. ¿Qué son puertos libres? Un puerto que está libre de tasa, libre de cualquier tipo de regulación, combinado con otro formato, ¿no es cierto? Que son zona franca. ¿Qué es una zona franca? Que todo lo que usted se roba en la cuenca puede entrar, cuando entra algo en una zona franca, usted lo puede ingresar al mercado mundial sin explicar cuál es el origen. Entonces, este sistema de triangulación, por eso todos los domicilios de la estafa más importante en la historia de la provincia de Santa Fe, como fue el caso Vicentín, ¿no es cierto?, estaban radicadas en entidades, ¿no es cierto?, con domicilio en el Uruguay. Entonces, el Uruguay cumple todas estas funciones, ¿no es cierto? Ahora, entiendo lo que decís, ¿Me entiendes? pero ¿por qué los exportadores eligen Paraguay? O sea, los costos son altos, los salarios son altos, a lo mejor es una explicación esa, o los costos impositivos son altos, ¿por Los qué? paraísos, mire, los que están de este lado están del otro lado. El caso del puerto de Montevideo, ¿quién tiene el puerto de Montevideo? El puerto de Montevideo lo tiene empresa de Estados Unidos, Ujú. lo tiene empresa, ¿no es cierto?, dos empresas belgas, entre esas la belga Jan de Null, que es una empresa, digamos, que presta el servicio del oligopolio de todo el dragado del río Paraná, el río Uruguay, y además tiene ahora una concesión en el puerto de Montevideo. Ujú. Y además Catio Notien, que es otra empresa belga, y después está la empresa finlandesa, porque hay un comercio importante que tiene que ver con las pastas de celulosa. Es decir, quien tiene el puerto Montevideo está totalmente en manos extranjeras Ujú. y tiene el formato de puerto libre y el formato de zona franca, ¿no? No le mencioné otra parte del puerto, que se está armando una plataforma en Montevideo porque hicimos un trabajo, porque nosotros vamos de la realidad, de la investigación al mundo de cómo es, ¿no es cierto?, las interpretaciones, los análisis. Ujú. Estuvimos, y hay un puerto pesquero impresionante que se está armando, que el Estado, el Estado puso 100 millones de dólares y se está construyendo un paraíso fiscal Ujú. que ya está concesionado una empresa española y una empresa, digamos, china. Bien, Entonces, son paraísos fiscales, lo bien, mismo lo bien. fluvial que le estoy explicando el Paraguay, y lo mismo le Sí, estoy explicando de Rosario, ¿no fi- es cierto? De estas fi- 18 plantas, sí, sí. tenemos 14 que son extranjeras. Finalmente, pues se nos termina el tiempo, pero en conclusión, Milei, ¿hacia dónde quiere ir con la hidrovía? Milei primero pasamos a tener control y la administración sobre el dragado, ¿no? Ujú. Y fue un paso importante que logramos en una dura lucha, que incluso estaba en el gobierno, ¿no es cierto?, dimos un paso. El gobierno quiere disolver todos los organismos del Estado, ¿no? Y además ahora pasó a reconocerle al puerto de Montevideo, ¿no es cierto?, para llevarlo a 14 metros y transformarlo en un puerto director. O sea, reforzar el triángulo de la Bermuda del saqueo a nuestra querida América del Sur. Porque esto no es un Bien, saqueo solo a la Argentina, sino al Paraguay, al Uruguay y, ¿no es cierto?, a la Argentina. Entonces, gracias. Sí, estas son las complejidades de un tema que es muy, muy amplio, y como el tema agrario son temas de un país agrario que no se discute el agrario. Yo ujú, le agradezco a usted, ¿no? Y gracias. un tema portuario, ¿no?, que se discute muy poco. Le agradezco muchísimo la nota y que podamos charlar un poco de esto. Gracias, Luciano. Un abrazo. Adiós.